Damos paso a Joaquín de Nova, en este caso García, director del posgrado de especialización en odontopediatría, Universidad Complutense de Madrid. No, porque le conoces más, ¿vale? Yo me voy a retirar, si no te importa, y dejamos aquí al director. Bueno, buenos días, mientras se va poniendo en marcha la presentación, primeras palabras de agradecimiento a todos los que han hecho posible el que estemos aquí compartiendo este momento, a las personas que estáis aquí asistiendo a las jornadas, pero no me puedo olvidar ni quiero olvidarme, y aprovecho que se enlentece la presentación para felicitar a Mónica Cano, felicitar a Aitor. Yo ya soy un asiduo del creer. Efectivamente, desde la primera jornada que organizó Mónica, aquí estaba. En aquel momento me senté, pues como estáis ahora sentados todos los asistentes, vine con un grupo de estudiantes del máster que dirijo, y hoy me toca subir al escenario. El esfuerzo que habéis hecho, Aitor, tremendo, porque no solamente ha sido la actividad presencial que habéis desarrollado mientras se podía hacer, sino que en el momento en que se interrumpió habéis mantenido una actividad online que no hemos dejado de compartir con vosotros, y reconocemos que el esfuerzo ha sido muy importante. Mi felicitación para el interés que siempre despiertan estas y otras actividades que desarrolláis en torno a estos colectivos de enfermedades minoritarias, y como acaba de comentar ahora Emiliano, pues que muchas veces pueden ver desatendidas algunas de sus necesidades. Como veis, provengo del máster de odontopediatría, y seguramente parte de mi intervención pudiera haber sido dedicarme a compartir con vosotros nuestra experiencia en base a muchos casos clínicos. Pero creo que se ha hablado aquí que quizás también el foro universitario en el que nos movemos debe también trabajar por desarrollar alguna actividad investigadora, y seguramente también hacer unas propuestas más allá de la propia práctica asistencial. Y eso es lo que he pretendido recoger en la ponencia de hoy. Joaquín, te voy a presentar un momento. Ay, perdón, que me he adelantado. No te preocupes. Perdón, Mónica. Joaquín es director del máster de odontopediatría y actualmente posgrado de especialización en odontopediatría por la Universidad Complutense de Madrid. Es director del curso de formación permanente, experto en clínica odontopediátrica, también en la Complutense, y desarrolla diversas actividades en relación con las enfermedades raras. Como un convenio de colaboración que tienen la Universidad Complutense con la Asociación de Huesos de Cristal, Osteogénesis Imperfecta. También acuerdos marcos de colaboración entre la Universidad Complutense y asociaciones del síndrome de Williams, España, y del síndrome de Kabuki. Y es miembro honorífico de la Asociación de Huesos de Cristal de España, Osteogénesis Imperfecta. Muchas gracias, Joaquín. Gracias, Mónica, y discúlpame, que sabes Nada, que no los que estamos de ponente estamos pensando que el tiempo nos apremia para no interferir luego con el resto de ponencias. Muy brevemente, para ir manifestando poco a poco, digamos, el sentido de nuestra llamada intervención odontológica orientada, es reconocer que nuestro Sistema Nacional de Salud ya establece que la atención a las enfermedades que llamamos minoritarias debe tener un patrón que fundamentalmente vendría definido por el hecho de la asistencia o la atención sanitaria integral, multidisciplinar, integrando diferentes niveles asistenciales, la asistencia especializada y la atención primaria, y debe ser una atención que también debe ser continuada y coordinada. Bajo este marco que ya marca nuestro Sistema Nacional de Salud, pues creemos que en el gráfico la atención se va a centrar en el paciente. Hay alrededor de él pues una serie de profesionales que van a cubrir las necesidades que tiene, y consideramos que deberíamos integrar también en la medida que corresponda. No pretendemos ni un protagonismo que sea excesivo, ni tampoco una falta, una carencia en cuanto a no haber cubierto una necesidad como pueden ser las necesidades bucodentales. Ahí tenemos que estar odontólogos, odontopediatras, y defenderé en primer lugar la
opciona que la odontopediatría, en mi caso, sea una de las que tenga cierto protagonismo también a la hora del manejo de las manifestaciones bucofaciales de estas enfermedades. Evidentemente, justificamos esta necesidad de la odontopediatría del mismo modo que la pediatría, en el sentido de que son enfermedades que se manifiestan, pues ahí lo veis, 2 de cada 3 en niños menores de 2 años. Eso evidentemente hace que los pediatras tengan que tener un protagonismo especial. Incluso hay un modelo que toma como referencia el manejo pediátrico de los pacientes para atender también estas enfermedades minoritarias. Son además en un 80% o más de origen genético. Ese origen va a dar lugar a una afectación de múltiples órganos y va a dar lugar con ello a la posibilidad, a la potencialidad de una afectación en el sentido de una multi o pluridiscapacidad. En este sentido, y tratándose de niños, no podemos olvidar el contexto familiar, de tal forma que nosotros también debemos venir de alguna manera a cubrir tanto las necesidades de los pacientes infantiles como de las familias que obviamente son responsables de ellos. Comentaba antes Emiliano también, muchas de ellas sienten algunas carencias en relación con los problemas que tienen, con sus necesidades. Reclaman información, reclaman una atención integral coordinada y nosotros añadimos que esas necesidades deberían cubrir también aquellas que son derivadas de la propia salud bucodental. Y no lo decimos como una experiencia propia, sino que lo que consideramos esa integración de la odontopediatría o de la odontología dentro de esa atención coordinada y multidisciplinar de la enfermedad minoritaria, si atendemos en este caso más a las cifras, fijaos, aproximadamente se hablaba en Orfanet, es una de las bases de datos que recoge de una manera más extensa la casuística de enfermedades raras, pues enfermedades minoritarias que afecten a cabeza, cuello y dientes, hay más de 2100. Hay muchas más que no sabríamos determinar numéricamente, cuantitativamente, que van a tener manifestaciones craneofaciales, orales o dentales. Tener en cuenta que si hablamos de síndromes genéticos, de 5.000 en 900 de ellos, en una quinta parte va a haber manifestaciones en el área bucofacial y oral. Eso ha hecho que países punteros que lideran el manejo de las enfermedades minoritarias como Francia estén desarrollando redes transfronterizas, que es la primero de los epígrafes que os pongo, y tengan unas bases de datos muy desarrolladas y sistemas diagnósticos, paneles de diagnóstico genético muy completos en base a los hallazgos de estas enfermedades o de estas, manifestaciones bucofaciales. Además de ellas, los que nos movemos en ambiente también dental, sabemos que hay otras patologías, algunas de ellas no formando parte directamente de la enfermedad, y me refiero, y lo veis escrito, caries, enfermedad periodontal. Sería difícil cuantificar cuántos de estos pacientes pueden tener manifestaciones relacionadas con estas patologías, que justificarían también nuestra intervención odontológica dentro de estas necesidades de las que carecen o que reclaman atención los pacientes con enfermedades minoritarias. Esto nos lleva a una primera intervención que llamamos odontológica y que denominamos específica en cuanto atiende, como ahí veis, al marco de enfermedades o manifestaciones bucofaciales que forman parte de la propia enfermedad. Pero junto a esta intervención que llamamos o que llamo odontológica orientada específica, habría otra más genérica, que es la que haría frente a esas otras patologías que algunas veces, más o menos indirectamente, pueden también estar relacionadas con la enfermedad. De ahí que necesitemos que el profesional sepa calibrar, por un lado, cuando hay manifestaciones específicas, cuando se dan esas otras manifestaciones genéricas, para llevar a cabo esta atención que llamamos orientada. Ahora vamos a justificar el por qué, de alguna manera, hay una gran presencia de manifestaciones orales. Pues sin pretender, no es el tema entrar en profundidades, sí significar la complejidad del desarrollo craneofacial.
complejidad que conlleva la puesta en marcha de múltiples vías moleculares, de múltiples genes, a nivel también facial, y esto va a determinar de alguna manera que en esa orquestación de genes, de vías que dan lugar a ese desarrollo complejo del desarrollo craneofacial, pues que pueda haber alguna disarmonía, alguna afectación que puede ocurrir en una de esas múltiples vías que van a generar un buen desarrollo craneofacial, pudiendo dar lugar a alteraciones. De alguna manera justificaría la presencia, como hemos visto, tan frecuente de enfermedades craneofaciales. Y dentro de la propia organogénesis craneofacial, el diente, cada vez vamos conociendo con mayor profundidad. Para los que trabajamos en la odontología, yo estoy cada vez más con mis alumnos indicándoles que igual que la medicina se ha molecularizado, los que asistíamos a medicina hace 20, 30 años no conocíamos prácticamente la medicina actual. Creo que la odontología también va caminando en esa misma ruta. Tenemos que ir conociendo esas vías que dan lugar al desarrollo de dientes, genes que además, como estáis viendo, están implicados en el desarrollo de otros órganos. De tal forma que por eso es frecuente que aparezca una alteración multiorgánica debido a esa alteración por esos genes que tenemos compartidos con el desarrollo de otras partes de nuestro organismo. Bien, avanzando ya tenemos justificado que la odontología de alguna manera debe formar parte integral de ese tratamiento multidisciplinar de los pacientes con enfermedades minoritarias. Hemos tomado un modelo, ni siquiera voy a pretender evidentemente que sea un modelo a reproducir acá, pero bueno, puede servirnos como punto de entrada. Es el síndrome de Marfan, en él hay alteraciones dentales y como veis la atención multidisciplinar se centra en el paciente y sobre él van gravitando un equipo de coordinadores que seguramente forman parte de las disciplinas que más directamente están involucradas en la enfermedad, y alrededor de él se van coordinando determinadas disciplinas, que en este caso el modelo las llama disciplinas nucleares. Fijaos que se trata de todas aquellas especialidades que necesitan proporcionar un diagnóstico y un tratamiento más coordinado. Junto a ellas, y más periféricamente si queréis, se moverían esas disciplinas que llamamos auxiliares, que van a proporcionar tratamientos más autónomos. Pues consideramos que la odontología puede integrarse. No es el caso del Marfan, pero sabéis que hay casos en los cuales esas manifestaciones orales conllevan pacientes con fisuras, y en ese caso podrían llegar a formar parte de la odontología de esas disciplinas que llamamos también nucleares, porque requiere un tratamiento coordinado con ellas. Es verdad que en la mayoría de los casos consideramos que nuestra intervención odontológica u odontopediátrica formaría parte más de esas otras disciplinas que llamamos auxiliares y que proporcionaríamos con ellas tratamientos autónomos. Las otras manifestaciones que hemos comentado, que comentaba, que no se manifiestan propiamente como formando parte de la enfermedad, aunque la enfermedad periodontal la consideraremos en cierto sentido aparte, porque hay un porcentaje que sí puede formar parte de esas manifestaciones de la enfermedad, serían las caries y la enfermedad periodontal. Ambas se mueven dentro de un contexto mucho más complejo. Evidentemente, a veces la relación con la enfermedad no es directa, pero imaginémonos algún tipo de discapacidad, en fin, ahí veis esa red que va de alguna manera relacionando la enfermedad minoritaria, la enfermedad rara, con la propia caries. De tal forma que en esa red seguro que van a intervenir muchos otros factores que pueden determinar una mayor prevalencia en estos pacientes de esta patología. Y respecto a la enfermedad periodontal, pues podemos distinguir los dos apartados que hemos comentado antes. Puede aparecer como una entidad específica de la propia manifestación, como manifestación de la enfermedad minoritaria. Aproximadamente un 14% en alguna publicación vincula la posibilidad de gingivitis, periodontitis o hiperplasia gingival en enfermedades minoritarias, y otras veces con carácter más genérico. Digamos que en el contexto ese que vemos de red de la enfermedad de caries puede también verse involucrada esa enfermedad que ya conocéis como enfermedad periodontal.
pero me interesa más ir aproximándome al modelo que voy a propugnar sobre una de las patologías minoritarias sobre las que tenemos más experiencia. Esa intervención que yo llamo odontológica orientada requiere un gran esfuerzo por parte de los profesionales que nos enfrentamos a ellas. Tenemos que conocer con cierto grado de profundidad las implicaciones que esa enfermedad tiene en la esfera oral y además las implicaciones que pueden derivarse también desde el punto de vista médico y terapéutico. Si ese conocimiento tiene que o puede ser algo más no tan profundo como el que debemos aplicar al conocimiento de las manifestaciones que haya en el área de nuestra competencia. Evidentemente, aquí sí debemos conocer en gran profundidad, hacer un análisis diagnóstico de todas las manifestaciones orales, de los tratamientos, generar a partir de esas necesidades objetivos en nuestra intervención y finalmente llevar a cabo el plan de intervención. Y eso es quizás lo más interesante desde mi punto de vista de la propuesta que les voy a hacer. Es un paciente, ahora lo estáis viendo, vamos a aplicar este modelo que yo llamo de intervención odontológica orientada a la osteogénesis imperfecta, a los niños con huesos de cristal de los que tenemos una grandísima experiencia. Nuestra intervención debe partir del conocimiento de la enfermedad. Sabéis que es una enfermedad que afecta al colágeno, que se transmite con un carácter cuando afecta a esos genes con carácter autosómico dominante, y el colágeno está en la matriz extracelular de la mayoría de nuestros tejidos, particularmente en el tejido esquelético. Por eso las manifestaciones de la enfermedad van a ser fundamentalmente esqueléticas. Son los niños que conocéis como llamados con huesos de cristal. Van a tener una gran cantidad de deformidades y alteraciones muy importantes desde el punto de vista esquelético. Al mismo tiempo, el colágeno se encuentra también en matrices extracelulares de otros órganos y eso justifica que aparezcan otra serie de manifestaciones. Todas ellas justifican esa multidisciplinariedad con la que deben ser atendidos estos pacientes. Pero estamos hoy aquí porque también hay manifestaciones dentales. Hay un tejido dental, fundamentalmente la dentina, que reconocéis y ahora vais a ver enseguida, que va a justificar el que pueda haber algunas manifestaciones dentales también formando parte de esta patología de la osteogénesis imperfecta y que justifica también que debamos integrarnos dentro de ese equipo multidisciplinar. Esta seguro que ha sido la puerta de entrada de los dentistas dentro de esta enfermedad. La conocéis todos como la dentinogénesis imperfecta, que sería la tipo 1 cuando se asocia a osteogénesis imperfecta. Debemos reconocer en ese ejercicio que os ponía al principio de hacer una labor diagnóstica, conocer con una gran profundidad todas las alteraciones del desarrollo. Si la dentinogénesis imperfecta ha sido la puerta de entrada, cuando vamos avanzando en la experiencia con estos pacientes, vamos reconociendo muchísimas más alteraciones, agenesias, impactaciones, alteraciones de la erupción, que van a formar parte también de la enfermedad o de la implicación médica de la misma. Vamos reconociendo también otras alteraciones del desarrollo craneofacial, además de alteración esquelética que afecte a huesos largos, la cabeza también se ve afectada y da lugar a maloclusiones clase 3 que debemos también reconocer. Y todavía más allá, sabemos que hay alteraciones de la unión craneocervical donde los dentistas podemos tener una labor de anticipación diagnóstica dentro de esas alteraciones. Por otro lado, pueden o no necesariamente aparecer problemas de caries, problemas de enfermedad periodontal, que en este caso hay una doble posibilidad. Una, aparecer como un contexto que yo he llamado genérico, pero no olvidemos que es una enfermedad afectando hueso, generando osteoporosis. Luego la osteoporosis también puede facilitar una mayor afectación periodontal. Además de eso, y lo veis como envuelve como un marco de actuación las implicaciones médicas. Y en este caso me refiero muy especialmente a que estos niños están recibiendo tratamiento con antirresortivos, con bifosfonatos. Y sabéis que en adultos estos fármacos tienen unas implicaciones orales muy específicas.
sigamos avanzando y muy rápidamente ahí veis, pues fruto de este conocimiento de sus manifestaciones, tenemos que ir integrando. Fijaos que no solamente va a haber una atención multidisciplinar con disciplinas médicas, sino que incluso puede haber disciplinas de la esfera orofacial, en el sentido de ortodoncistas, cirujanos maxilofaciales, etcétera, que deberíamos a veces formar y coordinar también nuestra atención respecto a estos pacientes. Intervención precoz nada más nacer los niños. Nada más nacer tenemos que identificar ya si hay o no alteraciones del desarrollo, pero la medicación que están recibiendo sabemos que puede también interferir de alguna manera con la posibilidad de que haya una alteración en la cronología eruptiva. De tal forma que puede haber un retardo eruptivo, hay un proceso fisiológico que puede verse de alguna manera alterado por la medicación que están recibiendo y que debemos también reconocer. Aprovecho el momento, ahí veis dos asociaciones con las cuales estamos colaborando muy de cerca. Ya se ha reconocido, y el CREER pues seguramente es el ejemplo de ello, la enorme importancia que tiene la asociación de pacientes con enfermedades minoritarias de cara al desarrollo, al impulso que reciben desde el punto de vista de la investigación que se hace con ellas y del conocimiento que transmiten a todas las personas que forman parte de esta asociación. El diagnóstico lo acabamos de comentarlo, pero también en esa labor investigadora vamos recibiendo al mismo tiempo una retroactividad o retroacción respecto a correlaciones genotipo-fenotipo que nos están dando una información de la enfermedad y también de las manifestaciones orales. ¿A qué me refiero? Podríamos llegar a anticipar ya el diagnóstico de qué niños van a tener más manifestaciones orales e incluso cuáles van a ser las más prevalentes en ellos, pues es probable que ya vayamos recibiendo parte de esa información y el odontólogo debe también ir asumiéndola. La prevalencia de la enfermedad que habéis visto, la dentinogénesis, oscila entre un 30 y un 70%, seguramente porque hay también criterios distintos de valoración diagnóstica, pero ya vamos sabiendo que es más frecuente en los tipos más graves, cuando se afecta más frecuente el gen COL1A2, que va a dar lugar fundamentalmente a defectos cualitativos de ese colágeno, y cuando se producen sustituciones que se localizan en unos puntos determinados. De tal forma que con el informe genético de estos pacientes casi podíamos ir ya anticipando de alguna manera algunas de las manifestaciones orales que van a tener. Sabemos que esa alteración oral que conocemos como dentinogénesis va a ir deteriorando los dientes, pues tenemos que cambiar la historia natural. Esto es intervención odontológica orientada, tenemos que protegerlos, habitualmente en dentición primaria con la colocación de coronas preformadas. A veces nos enfrentamos también a problemas de caries, que os decía hace un momento, que no necesariamente forman parte de la enfermedad, pero puede que esas fracturas, esos dientes quebradizos, a veces contribuyan a la impactación de alimento y tenemos que enfrentarnos a extracciones. Y no puedo detenerme en el detalle, pero de nuevo, en este caso, fijaos, yo creía que como odontopediatra no iba a tener que contender con problemas de osteonecrosis de los maxilares relacionado con el uso de antirresortivos. En el paciente infantil no ocurren, pero ya no soy ajeno, al contrario, seguramente el uso de antirresortivos sea más significativo cuando lo utilizamos en pacientes infantiles que en pacientes adultos. Fruto de ese mal desarrollo que os comentaba también craneofacial, hay sobre todo un escaso desarrollo maxilar. La mandíbula puede crecer normalmente, pero hay una disarmonía en esa relación maxilomandibular que da lugar a la alteración que estáis viendo. Ya una tendencia desde el primer momento a una maloclusión de clase 3, con una arcada maxilar constreñida que tenemos que comenzar a tratar precozmente. En este caso con unas placas en base a la filosofía RNO. Avanzo en el diagnóstico, no puedo detenerme, incluso el reloj creo que ya me va corriendo, va como, en fin, a la carrera. Tenemos que completar el diagnóstico, no solamente la osteogénesis imperfecta, pues tiene su manifestación oral en la dentinogénesis imperfecta. Ya os adelantaba que van a aparecer posibilidad muy frecuente, alrededor de un 20% de agenesias dentarias, hay que confirmarlas.
tenemos que confirmar impactaciones que requieren también intervención nuestra, y de nuevo vamos conociendo que estos problemas dentales, que como veis pueden alcanzar el 20% de los pacientes y el 30% en el caso de la impactación, de nuevo se ven más frecuentemente, pues fundamentalmente la agenesia en niños que tienen dentinogénesis. Luego el niño que tiene dentinogénesis tiene una enfermedad más grave y al mismo tiempo tiene mayor probabilidad de tener algunas otras alteraciones dentales. Y de nuevo ambas alteraciones dentales aparecen más frecuentemente en defectos más graves de la enfermedad, son los defectos cualitativos del colágeno. Avanzo en la vida de estos pacientes, tenemos que ir generando esa intervención que he comentado. Los dientes no se reabsorben, los temporales, otro proceso fisiológico en el que puede estar implicada la terapia antirresortiva, y tenemos que hacer extracciones en tratamientos con niños que están con bifosfonatos. La maloclusión, a medida que esa disarmonía se va acentuando y pasamos ya a la edad de dentición mixta, niños con 8, 9, 10 años, se va acentuando, requieren también tratamientos intersectivos, llegando incluso al tratamiento ortodóntico para intentar compensar aquellos casos en lo que es posible. De nuevo nos enfrentamos a una maloclusión mucho más severa por la propia enfermedad y al mismo tiempo con un paciente que toma antirresortivos que pueden alterar la respuesta al movimiento dental. Pero voy a llamar la atención sobre la alteración que antes me quedó pendiente. Estos niños reflejan también muy frecuentemente anomalías de la unión cráneo-cervical, que el odontólogo puede diagnosticar a partir de las radiografías laterales de cráneo. Hemos desarrollado en una publicación un sistema o una propuesta de modelo para poder llevar a cabo este diagnóstico precoz. Fijaos que hasta en un 22% estos pacientes pueden tener anomalías de la unión craniocervical, de la apófisis odontoides, tendiendo a impactarse dentro del foramen magno. Es muy relevante, hay métodos diagnósticos más precisos, pero la radiografía sigue todavía representando un método diagnóstico que anticipa el problema. Debemos continuar, quizá aquí ya debería interrumpir en la parte que ya termina como odontopediatría, pero fijaos, en adultos nos enfrentamos de nuevo a los dientes quebradizos que requieren extracciones, de nuevo en dientes en tratamiento con bifosfonatos. Podemos utilizar en ellos las implantes, pero cuidado con la osteoporosis, están en tratamiento con bifosfonatos también. Finalmente es una intervención a lo largo de toda la vida. Y ya voy acabando. Fruto de esa intervención en base a las manifestaciones, desarrollamos y difundimos dentro de la asociación, en este caso AUCE, a través de AUCE, una serie de, identificando las manifestaciones, veis, hemos reflejado en forma de tareas o problemas y vamos asociando a ellos qué profesional o si pueden ser los padres en mucha medida los que se pueden hacer cargo de esos cuidados. Veis que vamos haciendo una labor o un desarrollo cronológico de la misma para intentar también ir llevando a lo largo del tiempo a que estos pacientes y sus familias identifiquen los problemas que pueden encontrar y en algún caso, como acabo de deciros, si ellos son los responsables de atenderlos o en este caso somos nosotros los profesionales dentales. Es muy importante, además de la clase médica o en este caso otras disciplinas que intervendrán con nosotros, llevar a cabo esta labor de difusión dentro de las propias asociaciones. Muchas gracias y si tienen alguna pregunta, creo que luego habrá un turno para poder responderlas. Muchas gracias.